Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Si estás pensando en ir hasta Ryazan para completar la nueva misión secundaria de este campamento, tendrás que ir preparado tanto en lo táctico como en lo mental, porque su último enfrentamiento va a estar de pelos, pues el enemigo ha escalado a un nivel que escapa de la lógica absoluta. Bien es cierto que es contenido nuevo y añade versatilidad y se agradece obviamente, pero sigue siendo un pañito de agua tibia que no logra saciar esa necesidad de los jugadores por experimentar algo nuevo, algo que atrape, que motive y desafíe. Más allá de una misión local con enemigos duros, lo único que podría levantar al juego sería una expansión seria, formal y reformativa en la historia, en los campamentos y en el mapa. Cuando los desarrolladores y el equipo de TLT logran entender esto, va a regresar un montón de gente. Y esto es una crítica constructiva y necesaria, porque un contenido sólido, nuevo e interesante va a jalar más gente que un evento de temporada. Cuando estén sentadas las bases de una expansión de contenido con relación a nuevos campamentos en el mapa, misiones y desafíos que sí tengan dificultad y añadan easter eggs, así sea por años en el juego va a revivir. Mientras tanto seguirá dando patadas de ahogado con eventos que la gente va a terminar en una semana o va a abandonar por aburrimiento o simplemente va a ignorar porque le falta recursos y nivel para avanzar. Pero bueno, aún hay mucha gente que tenemos esperanza de que el juego vuelva a brillar como en su mejor época. Ahora ya sin tanto texto vamos a centrarnos en la misión. Les voy a resumir la historia de esta tarea nueva que se encuentra en Ryazan, la cual trata sobre que se están vendiendo una droga llamada nostalgia. En esta historia van a meter preso a un asiático por culpa de eso y nuestro personaje, que es más metido que los pelos del jopo, interceda por él y se compromete en dar con el paradero de los responsables. Entre todo eso contacta a Boris el Gélido, un traqueto dueño de una mafia local, y este empieza a darle misiones en donde nuestro personaje va ganando su confianza al punto de que es enviado al laboratorio secreto en donde se encuentra Jesse Pinga y el señor White. Este último hace mención de que ya está aburrido de hacer droga y quiere detener la producción, solo que no puede hacerlo porque Boris le tiene secuestrada a la familia, o bueno, amenazada. Nuestro personaje, que ya ha matado a un demonio, a la mismísima Parca y a un monigote que tiene el poder de la estrella, dice: todos ustedes contra mí solo, y va y acaba hasta con el nido de la perra, salva a la familia del man y listo. Pero más tarde Boris se da cuenta de esto y se forma el Chupamel Jopo. Disparos por aquí, disparos por allá, es el festival del conflicto. Por el bien de la trama logramos reclutar a mercenarios que también odian a la mafia de Boris. Entre esos hay gente del sindicato de la pólvora y de la baraja negra, todos contra un enemigo en común. Pero lo que la gente no sabía era que el pelón de Boris tenía un tanque en la mochila y no dudó en sacarlo a pasear para demostrar quién era el que tenía los huevos más pesados. Y en el campo de batalla, así como diría Varia de Briansk, se midieron el tamaño de los cartuchos. El asiático, el señor White, y nuestro personaje con armas automáticas de fuego contra un tanque y el pelón de Jesse Pinga, que ya estaba más alucin que Alana Flores diciendo que es boxeadora profesional. Por el bien de la trama, otra vez, el combate se puede sobrellevar si usamos distractores, o sea, invocaciones. El tanque va a estar centrado en darle fuego al objetivo más cercano o aquel que le rompa los huevos con más daño masivo y repetitivo, es decir, nosotros. Por eso habrá que darle desde lejos e invocarle bichos al lado. Y una cosa más, chicos, esto es una recomendación súper. Si ustedes ya sacaron el chaleco CPA, úsenlo en este combate. Este artículo, bueno, recordemos que esta vaina lo vuelve a uno invulnerable durante 3 turnos, el tiempo suficiente para tumbar a Boris una vez salga del tanque. O si tienen otras armas de eventos, adelante, no se limiten, úsenlas. Yo lo hago de esta manera para motivar a los jugadores nuevos, intermedios o aquellos que no cuentan con armas especiales, para que vean que sí se puede con artículos comunes y gratuitos, pero obviamente esto se pudo haber hecho más fácil.
así culmina esta misión, de la cual yo esperaba mucho más, pero ni modo, estuvo interesante la historia, las recompensas no tanto, ya que la verdad no dan nada relevante ni bueno. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.